¿Quién es alguien de quien se burlaron en ese momento? ¿Años después se demostró que tenía razón? José Lister. Primero propuso que los gérmenes causaban infecciones posoperatorias y recomendó que los instrumentos quirúrgicos se esterilizaran entre operaciones. La gente pensaba que estaba loco. Sí, además de esto, los compañeros de Joseph en la comunidad médica rechazaron activamente sus sugerencias durante años debido al hecho de que luego podrían ser considerados culpables de causar daño a los pacientes. Irónicamente, el retraso en la captación siguió perjudicando a los pacientes. Juan Rae, explorador ártico muy hábil que, a diferencia de la mayoría del resto de los europeos en ese momento, no estaba por encima de aprender de los inuit. Tuvo gran éxito debido a su voluntad de aprender de ellos y usar su ropa, dieta y técnicas. De todos modos, unos 10 años después de que se perdiera la expedición Franklin, John Rae estaba buscando pistas sobre lo que sucedió porque el almirantazgo británico tenía una recompensa permanente de 10.000 libras para cualquiera que tuviera información creíble sobre el destino de la expedición. Encontró algunos restos físicos de la expedición y se reunió con los inuit que habían visto a algunos de los últimos supervivientes de la expedición. Le relataron cómo las enfermedades, la falta de alimentos los habían tomado y cómo algunos de ellos finalmente sucumbieron al canibalismo. Rae llevó esta información a Inglaterra, donde la sociedad estaba absolutamente indignada por cómo se atrevió a contar semejante tontería. Seguramente ningún caballero sofisticado del carácter del héroe que estaría en la expedición de Sir John Franklin actuaría tan salvajemente. John Rae nunca recibió el premio. Años más tarde, alguien más lo hizo y contó una historia que también era correcta hasta cierto punto, pero menos de lo que había sido Rae. En los tiempos modernos, se han encontrado fragmentos de huesos con marcas de corte reveladoras, lo que demuestra que John Rae y los inuit tenían razón. Me parece recordar que la expedición también se encontró exactamente donde los inuit habían estado diciendo que estaba durante generaciones. Johnny Rotten prohibido de la BBC por expulsar a Jimmy Savile por ser un pedófilo horrendo. Unos 500 casos de abuso. Tenía su propio juego de llaves de un hospital psiquiátrico donde frecuentemente abusaba de niños vulnerables. Alfred Wagner planteó la hipótesis de la tectónica de placas en la década de 1920. Pero esta no fue una noción aceptada hasta la década de 1950. Era meteorólogo y recibió muchas críticas de la comunidad geológica en ese momento. Propuso la teoría de la continental drift, no la teoría de la tectónica de placas. Continental drift describió movimientos de masa terrestre pero no un mecanismo para esos movimientos. Lindy Chamberlain, un dingo realmente se comió a su bebé. Después de todos estos años, todavía me siento mal por Lindy. Y el marido también, realmente los trataron mal, destruyó su matrimonio. Barbara McClintock postuló la existencia de transposones, ciertos tipos de genes, en el ADN antes de que nadie supiera cómo es la estructura real del ADN. La comunidad científica se burló ampliamente de ella en ese momento. Más tarde se confirmó la existencia de transposones y se le otorgó el Nobel. Estoy feliz de que haya obtenido el Nobel. Final feliz. Duff Roblin, el primer ministro de Manitoba. Después de la inundación de 1950, el gobierno de Roblin inició el proyecto Red River Floodway. El cauce desvía parte del río alrededor de la ciudad. En su momento se burlaron de él y mucha gente pensó que era una pérdida de dinero. Porque una inundación como esa nunca volverá a suceder. Se ha estimado que ha ahorrado 40 miles de dólares millones de dólares canadienses en daños por inundación desde que se completó en 1968. Estuve allí durante la inundación de 1997. El canal de inundación salvó mi casa y la casa de mis suegros. Estuve en ND durante la inundación de 1997 y fui uno de sus refugiados. Roblin fue brillante. Greg LeMond, en 2001 dijo que Lance Armstrong probablemente se estaba dopando. Lo amenazaron, recibió un gran golpe de imagen y sus oportunidades comerciales sufrieron. Nunca bajó la lanza a pesar de las campañas mediáticas, las amenazas, el daño a su reputación y negocio, y las recriminaciones de sus compañeros en la comunidad ciclista.
Hasta que sorpresa sorpresa en 2012 salió a la luz que Lance Armstrong se estaba dopando. ¿Quién podría haberlo previsto? Si alguien nos lo hubiera dicho. Oh, espera, Greg LeMond lo hizo, una década atrás. Para ser justos, siempre había una buena posibilidad de que Lance se estuviera dopando. Todo el campo estaba dopado, por lo que la posibilidad de que un atleta limpio ganara era prácticamente cero. Jon Snow en 1854 trató de contarles a todos sobre el cólera y cómo estaba siendo causado por el suministro de agua. Nadie le creyó hasta que tomó medidas ilegales y salvó muchas vidas. No hizo nada ilegal, recopiló pruebas y se las llevó al gobierno local, que hizo que le quitaran la manija de la bomba. En realidad, fue al final del brote, si no mucho después del brote, por lo que es cuestionable cuántos salvó con esa acción. Pero los métodos y el uso de la epidemiología espacial fueron innovadores. Jared Rowland descubrió el efecto de los clorofluorocarburos en el agotamiento de la capa de ozono y recibió un inmenso nivel de respuesta por parte de la industria. No solo eso, sino que las charlas y colaboraciones invitadas fueron rescindidas dentro de la comunidad científica. El pobre hombre fue condenado al ostracismo 20 años después de su descubrimiento, y el de Molina finalmente es reconocido con un premio Nobel. Escuché una charla en los pasillos de la academia. Rowland fue invitado a dar su charla. La ciencia era sólida, y nadie lo cuestionó durante o después de la charla. Pero los químicos industriales comenzaron a hablar tanta basura sobre la teoría. Después de que Rowland se fuera, muchos químicos no querían hacer olas pensando que era político o que ponían en peligro sus subvenciones. Alexander Fleming, el hombre que descubrió la penicilina, pasó casi 10 años tratando de convencer a los cuerpos médicos de su época de que valía la pena invertir tiempo y recursos para experimentar con ella. Pero básicamente le dijeron que machacara arena a pesar del respeto que tenía antes del descubrimiento. Patente de la penicilina. Fleming no patentó su invento, creyendo falsamente que esto ayudaría a poner el invento en manos de los enfermos que lo necesitaban desesperadamente. Debido a que no tenía los medios para ponerlo en producción, la invención languideció durante muchos años sin usarse mientras muchas personas morían. Henry Freeman, un salvavidas en Whitby, trató de hacer que los otros botes salvavidas usaran chalecos salvavidas de corcho. Pero nadie lo hizo excepto él. Durante una gran tormenta, el bote salvavidas se lanzó varias veces para ayudar a los barcos y marineros en dificultades. En su sexto lanzamiento, ocurrió un desastre y el bote salvavidas volcó. Solo Henry sobrevivió gracias a su chaleco salvavidas de corcho. Se hicieron obligatorios para los botes salvavidas poco después de la tarde. Richard Stallman nos advirtió en los años 80 que si permitimos que las corporaciones dominen Internet, nadie tendrá privacidad o libertad en la web, entre muchas otras cosas. Stella Liebeck, la señora que se quemó con el café caliente de McDonald's. Los medios se burlaron de ella y la acusaron de una demanda frívola. Pero era un problema constante que McDonald's sirviera cafés peligrosamente calientes que habían herido a muchos otros. El café estaba lo suficientemente caliente como para causarle quemaduras de tercer grado en la región pélvica y estuvo hospitalizada durante 8 días. Mientras que ella tuvo que hacerse injertos de piel y continua atención médica durante 2 años relacionada con las quemaduras. Originalmente, solo quería que se cubrieran sus facturas médicas, pero McDonald's intentó darle una cantidad insultantemente baja, por lo que se vio obligada a iniciar una demanda. Los tribunales se pusieron del lado de ella y obligaron a McDonald's a regular la temperatura de sus bebidas calientes. Carl Woese y el descubrimiento del tercer dominio de la vida, las arqueobacterias. Courtney Love en 2005 cuando dijo, si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en The Four Seasons, no vayas. Y Rose McGowan sobre Weinstein. Espera, ¿qué hizo Rose? Rose fue una de las primeras mujeres en hablar públicamente sobre las agresiones sexuales que cometió Weinstein. Y como resultado destruyeron su carrera. Fue tan valiente y fuerte para hablar y arriesgarlo todo por el bien de la seguridad de otras mujeres. Es una pena que la hayan hecho pasar por loca y arruinaron su carrera en Hollywood. El Dr. Bennet Omalu,
quien descubrió que los jugadores de fútbol americano tenían encefalopatía traumática crónica y conmociones cerebrales que afectaban lentamente sus funciones neurológicas y psicológicas. Al principio se opuso fuertemente, pero luego demostró tener razón. Su película biográfica se llama Conmoción cerebral. La parte interesante de la ciencia es que la condición no es causada por conmociones cerebrales importantes. Son simplemente los golpes repetidos en el cerebro incluso en jugadas menores lo que causa este resultado. Puede nunca tener una conmoción cerebral diagnosticable toda su vida y aún así tener este problema. Entonces, todos los esfuerzos de la NFL para tener un protocolo de conmoción cerebral son esencialmente inútiles en términos de tratar de prevenir este problema. También es imposible diagnosticar completamente a alguien con este trastorno neurológico sin diseccionar el cerebro. Lo que significa que solo puedes diagnosticar esto después de que alguien esté muerto. El médico en China que fue arrestado por tratar de detener la propagación de COVID desde el principio. Y su nombre era Dr. Li Wenliang, que nunca se ha olvidado. Marshal Ferdinand Foch al hablar del Tratado de Versalles. Esto no es paz, es un armisticio por 20 años. Presciencia personificada. Sí, lo mismo para Keynes, quien dijo que el Tratado de Versalles era una paz Cartagena, e incluso escribió el libro Las consecuencias económicas de la paz, en el que advirtió sobre las implicaciones de Versalles en Alemania. Jack Layton, al principio de la guerra de Afganistán, cuando los talibanes habían sido derrotados en gran medida y divididos en varios grupos pequeños, muchos de ellos sin líderes y que querían una salida. Jack sugirió negociar con estos grupos para poner fin a la guerra. El gobierno conservador de Canadá lo etiquetó como Talibán Jack y fue ampliamente ridiculizado. Si hubieran negociado en 2005 y 2006, se habrían perdido muchas menos vidas y habría habido una oportunidad de crear un cambio duradero en Afganistán. Cuando estaba en la escuela primaria, aprendimos sobre las diferentes áreas del gusto en la lengua: salado, amargo, dulce y ácido. Frente a la clase, pregunté entonces por qué siento el dulce en toda mi lengua cuando como dulces. Ella descartó mi pregunta y los otros niños dijeron que era tonto. ¿Quién es tonto ahora? Esto es tranquilizador. Hicimos ese experimento en clase cuando éramos niños y recuerdo haber pensado pero toda mi lengua puede saborearlo. Comillas sencillas. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.